Bueno, buenos días. Mi nombre es Oscar Sánchez. Les vengo a presentar una charla pequeña de Composer y Drupal. Y 101, bueno, 101 le dicen en inglés. Normalmente eso se llama 101 cuando es como una clase introductoria, como la primera clase. Entonces, antes de comenzar, me gustaría preguntarles, ¿conocen Composer? ¿Conocen o Drupal? ¿No? Drupal no tanto, ok. ¿PHP? ¿Sí? ¿Todos? ¿Alguien no? No tengan pena de decir si no. Es más que nada por esta parte que es introductoria. ¿Sí? Entonces, vamos dale primero. ¿Cuál es la agenda? Nada más voy a presentar y los temas que vamos a ver es los manejos de dependencias en un proyecto, qué es Composer, cómo se usa y un poquito de cómo se usa Drupal dentro de Composer. ¿Sí? No vamos a ahondar mucho en Drupal, vamos a andar más en cómo se usa Composer. La siguiente, por favor. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Oscar Sánchez, he sido un desarrollador web por un poco más de 9 años. Tengo unas cuantas certificaciones de PHP, otras de Scrum. Y bueno, en todo caso, si gustan contactarme, es mi correo, mi página web, que no tiene nada, una introducción, nada más quién soy, que es lo mismo que le estoy diciendo ahorita. Y tuve la oportunidad de tener mi nombre de usuario igualito en varias cuentas sociales. Pásale otra todavía. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a ver? Manejo de dependencias. Si han estado ustedes en un proyecto de desarrollo web, normalmente ustedes necesitan una dependencia. ¿Qué es una dependencia? Es una librería, es un pedacito de software que ustedes necesitan para que funcione. Por ejemplo, un ejemplo práctico es, necesitas una librería para manejar las fechas de forma amigable. ¿Sí? ¿Cómo de forma amigable? De cuando tú quieres mostrar, por ejemplo, de cuando se hizo un post o un proceso, normalmente ustedes ven, esta nota se hizo hace 10 horas o se hizo hace 10 meses, ¿no? Esa es una forma amigable y normalmente, al menos PHP no tiene una librería para manejar ese tipo de fechas en esa forma. Entonces, ustedes necesitan hacerlo. Ustedes les encargan ese pedazo de software y dicen cómo lo ejecuto, ¿no? Una primera opción es programarlo ustedes, pero si ya existe una librería, pues ¿para qué lo van a hacer, ¿no? ¿Para qué van a reinventar la rueda? Entonces, ¿cuáles son, digamos, los pasos, ¿no? Buscas en Google qué es lo que tienes que hacer, cómo lo resuelves. Encuentras una librería. Y puede estar en diferentes partes. Puede estar en Perl y Peckle. Estos dos son repositorios de librerías especiales para PHP. El problema de estos es que para instalar estas librerías en un proyecto de PHP necesitas ciertos requerimientos que normalmente son mucho más difíciles de cumplir en un entorno local, no tanto en el servidor donde se está ejecutando ya la aplicación. La otra que normalmente se usaba es ir al website, a la página de la librería y descargar la librería. ¿Sí? Entonces, supongamos que nuestra librería se llama fechasamigables.php, ¿no? Entonces ellos tienen su página web y dicen, no, pues de aquí puedes descargar tú mi librería. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? La insertas en tu proyecto y tienes posibles resultados de eso. Sirve a la primera, o sea, le insertas y sirve, pues qué bien, ¿no? Ya te libraste, pero normalmente no pasa eso. Tienes un problema que te encuentras muy fácil, es que la versión de PHP no es la misma. No es la misma la que necesita la librería. O sea, la librería, por ejemplo, te dice, mi librería nada más sirve de la PHP 5 en adelante o de la 7 en adelante. Cuando tu proyecto puede estar en la 5. Entonces, ahí hay un conflicto de dependencias porque tu proyecto está integrado para una versión, pero tu librería para otra, ¿no? O dice, versión de otra dependencia incorrecta. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que tu dependencia tiene otra dependencia aparte con otra versión. Entonces, esta librería de la fecha amigable puede necesitar otra librería que tú no la tienes, ¿no? Entonces, estos son los posibles resultados.
Y es un ciclo que se va repitiendo. Entonces repites y repites. Entonces, ¿a qué viene esto? A la herramienta que se llama Composer. Composer es un manejador de dependencias y lo descargamos de esta página, getcomposer.org. ¿Qué necesitamos para ejecutar Composer? Necesitamos en nuestra máquina local la versión de PHP mínima 5.3.2, de allí para adelante, para arriba, ¿no? Necesitamos PHP accesible desde la línea de comandos. ¿Por qué? Porque Composer se usa desde la línea de comandos. Hay como unos, yo creo que he visto dos clientes gráficos para utilizar Composer, pero en realidad Composer es nada más de 1 o 2 líneas en la línea de comandos, entonces no es para mucho. Y necesitamos algunas configuraciones iniciales en nuestro entorno de PHP. Estas configuraciones nos la devuelve, o sea, debemos de saber, bueno, sabemos cuáles son cuando estamos tratando de instalar Composer. Entonces son varias, no vale la pena listarlas aquí, porque de todos modos el instalador nos dice cómo resolverlas. La siguiente, por favor. Bueno, hay dos formas de instalar Composer, bueno, dependiendo del sistema operativo. En sistemas tipo Unix, que es Linux, bueno, los más famosos Linux o la Mac, necesitamos correr PHP, por ejemplo, en nuestra línea de comandos y ejecutar la primera línea. Lo que hace es que baja el instalador, que es esta de aquí, la URL, y después le ejecutamos. Estas instrucciones, aunque digamos puede ser mucha información para ustedes ahorita, la pueden encontrar fácilmente en la página de Composer. Después lo que hacemos es mover el binario de Composer a una carpeta BIM para que esté accesible globalmente en el sistema. A lo último nada más borramos el instalador, ¿sí? Dale a la siguiente, por favor. ¿Cómo lo usamos en Windows? En Windows es normalmente instalar una aplicación del instalador y siguiente. Para esto, esta es la URL del instalador de Composer. ¿Cómo comprobamos que Composer esté instalado en nuestro sistema? Debemos de ir a la línea de comandos y solamente Composer-B nos debe salir la información de Composer. Si no está instalada, de todos modos le dice este comando es inválido o no se reconoce esta instrucción. Igual les dice, por ejemplo, el guión B identifica nada más qué versión estamos mostrando. ¿Sí? Es un comando, bueno, es una cierta de parámetros que son comunes en líneas de comandos. Normalmente es guión B o guión version en muchas líneas. En este caso, por ejemplo, en mi máquina muestra, por ejemplo, la versión y cuándo fue liberada esta versión. ¿Sí? Y a la parte les muestra, digamos, las opciones que ustedes pueden usar en Composer. No las puse todos porque igual no es relevante a esto, pero en la línea de comandos hay un montón de ayuda dentro de la misma aplicación. Siguiente. Ahora, ¿cómo se comporta Composer? Ya que nosotros tenemos ciertas dependencias, por ejemplo, en este caso, les decía, una librería para hacer las fechas amigables, debemos de buscar de dónde podemos descargar esa dependencia. Este es otro ejemplo de un software que se llama Monolog. Monolog es una librería para realizar logs a sistemas. Los logs es un registro de actividades. El usuario Juanito ingresó a esta URL, ¿sí? o registro de actividades del sistema. Alguien trató de ingresar a esta URL y nosotros queremos guardar esa información, ¿no? Entonces Monolog se encarga de guardar esa información en diferentes destinos. Tú le puedes decir que lo guarde en una base de datos, que lo guarde en una serie de archivos, que lo mande a un repositorio aparte por red. Entonces esta dependencia es muy útil en los proyectos de PHP. Entonces, ¿qué versión? Bueno, no, ¿cómo mandamos a llamar a esta dependencia que se llama Monolog desde Composer? Entonces, Composer maneja un archivo básico y obligatorio que se llama composer.json.
esta es la mínima parte que un Composer JSON puede tener. ¿Alguien ha manejado los archivos JSON? ¿Sí? ¿No? Bueno, los archivos JSON es un archivo de texto plano, pero que se maneja la información en forma de llaves y el valor de estas llaves. En este caso, nuestra llave se llama require, que nada más define qué dependencia vamos a requerir nosotros en nuestro proyecto. Si se dan cuenta, por ejemplo, require empieza la llave y termina acá. ¿Sí? Y esto de aquí adentro es el valor del require. Entonces, todo lo que esté adentro, en este caso esta línea, son las dependencias de nuestro sistema, de nuestro proyecto. Tenemos en primera instancia monologue, diagonal monologue. Esta es cómo definimos y cómo buscamos una dependencia dentro de Composer. Monologue, la primera parte que se llama monologue se llama vendor. El vendor es, digamos, quién está proveyendo esta dependencia. Puede ser una compañía, puede ser el nombre de usuario de ustedes en GitHub, por ejemplo. Es alguien, es una entidad. Y después el nombre de la dependencia. En este caso, monologue es el nombre tanto de la entidad como de la librería. Y después definimos qué versión necesitamos de esta dependencia. Y ya, nada más con eso, Composer va a buscar la dependencia, va a checar si la dependencia que tú estás buscando sirve en tu instalación, sirve en la instalación de PHP, sirve en tu sistema y la va a instalar. ¿Cómo la instala? Necesitamos ejecutar este comando que se llama composer y después install. ¿Sí? Que es lo que les comento. Composer lo que hace es que busca en sus repositorios esta dependencia y si la encuentra la instala. ¿Sí? Siguiente. Este es un ejemplo de esta misma librería, cómo funciona. Entonces, ejecutamos Composer y dice, estamos cargando toda la información de los repositorios y ya está cargando las dependencias. ¿Qué va a hacer? Va a instalar una, no va a haber ninguna actualización y no se va a borrar ninguna dependencia. ¿Sí? Y después dice, instalando Monologue con la versión 1.02. Regresa una antes, por favor. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay un asterisco. El asterisco indica que es un comodín. Entonces, por ejemplo, decimos la versión 1.0 y de allí, después de la punto, la más alta. La más alta, más estable. O sea, la que sirve, digamos, para todos. ¿Regresa a la primera? ¿A la que sea? No. Entonces, lo que hizo Composer es que detectó que la punto 2 es la última. Entonces instala esa. Después dice, escribiendo tu archivo log. Ahorita vamos a ver el archivo log que está por acá. Y generando archivos de autoload. Entonces, ¿qué pasa en nuestra estructura del proyecto? Tenemos el archivo composer JSON, que fue el primero donde pusimos la información de las dependencias. Y cuando ejecutamos el composer install por primera vez, se genera un archivo que se llama composer.log. Y después se genera una carpeta que se llama vendor. ¿Para qué sirven estas carpetas? Bueno, el archivo composer.log define, yo creo que está en la siguiente. Sí, bueno, composer.log define información de las versiones de lo que está instalado en nuestro sistema. Y composer.json pues define qué vamos a instalar, qué dependencias. Luego la carpeta vendors es donde se están instalando todas estas dependencias. Entonces, esta diapositiva, por ejemplo, dice consideraciones con el control de versiones. Un control de versiones muy común se llama Git. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Entonces, con Git ustedes pueden llevar el historial, ¿no?, de cambios en un proyecto. Pero le pueden decir a Git qué quieres guardar y qué no, con un archivo que se llama git ignore. Entonces, ¿qué recomendaciones hay? Ignorar vendors. ¿Por qué? Porque vendors normalmente se llena de archivos que siempre tú los puedes volver a descargar con un comando de Composer. No es necesario agregarlo al repositorio, ¿no? Y lo que sí es altamente recomendable es agregar estos dos archivos, que es el composer.json y el composer.log. Sí, así.
Ahora, ya tenemos instalada nuestra librería. ¿Cómo la mandamos a llamar? Lo mandamos a llamar con una, digamos, metodología que se llama autoloading. Cuando no existía Composer, lo que hacíamos es generar nuestro propio autoloading, que es, digamos, un script o un archivo PHP que cargaba todas las dependencias. Entonces, cada archivo nuevo de PHP, lo que siempre hacía uno era llamar a ese archivo. Este es un ejemplo. En este caso, lo que hacíamos muchas personas es crear nuestra carpeta que se llama includes y después allí poner nuestras dependencias. Pero después era un problema, porque siempre tenías, ya no lo puse. Bueno, sí, siempre tenías que ejecutar estas dos líneas o, en todo caso, todas tus dependencias que tenías guardadas. Con Composer se genera un autoload en nuestra carpeta que se llama vendor. Y si se dan cuenta, como está dentro de vendor, se va actualizando cada vez que ustedes actualizan una dependencia. Entonces, lo único que tienen que hacer en sus proyectos es ejecutar autoload.php y allí viene todas las dependencias que ustedes van agregando, modificando o eliminando. Ya que ustedes mandaron a llamar autoload.php, este es nada más un ejemplo práctico de cómo ya podemos acceder a nuestra dependencia, que en este caso se llama Monolog. ¿Sí? En realidad es muy fácil mandar a llamar a nuestras dependencias por medio del autoload. Entonces, este es nada más un ejemplo práctico. ¿Sí? Supongamos que nuestra dependencia, la librería Monolog, quedó atrasada o salió una versión nueva que corrige un bug de seguridad, ¿no? Entonces tenemos que actualizarla. ¿Cómo actualizamos una dependencia? Le ponemos Composer y después Update, y Composer se encarga de buscar las últimas versiones de todas las dependencias. Si hay alguna que salió una nueva versión, Composer automáticamente la detecta y la descarga. Siempre y cuando esté definido en nuestro archivo que se llama Composer.json. ¿Se acuerdan que pusimos un asterisco? Ustedes pueden, por ejemplo, ¿te puedes regresar la de la versión? Sí, esa. Entonces, supongamos, ustedes, por ejemplo, si ustedes ponen esto, la última versión que ustedes van a acceder es la 1.0 y la última, ¿sí? Puede ser 15, 100, etc. Pero nunca van a pasar de la 1.0. ¿Qué tal si hay una nueva versión que es la 2.0? Entonces, ustedes tienen que modificar directamente el archivo composer.json para poder acceder a esa versión. Ahora sí, por favor. Siguiente. Ahora, bueno, todo esto está bien, ya vemos, ¿eh? No te deja, dependiendo si tú cómo pones el tag en la versión. Pero tú siempre puedes poner que se llama dev, un dev. Bueno, dependiendo de los tags que el autor de la librería tiene en su repositorio. Sí, lo puedes modificar. Es otra sección, es recuerde, que lo recuerde y se agregas otra sección. Sí, son inestables y el require dev además solamente, bueno, como buena práctica debería de instalarse en las computadoras locales, en los entornos locales, en tu máquina, digamos, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, en este ejemplo práctico les decía de Monolog, pues yo les dije la dirección, ¿no? Dónde estaba o cuál era digamos, la URL para poder acceder al repositorio. Entonces, ¿cómo buscan ustedes una librería? Una opción rápida es ir a la página de Packages, que es un repositorio de librerías especialmente diseñadas para Composer. Por ejemplo, tenemos una descripción, cuáles son nuevas versiones que se van modificando o, en todo caso, nuevas librerías que se van agregando, ¿no?
Bueno, esta es una opción. Otra opción es seguir buscando en Google. Y no sé, yo considero que al menos un 90% de librerías en PHP ya dicen, tú puedes descargar mis librerías por Composer y te dan la URL, ¿no? El nombre del repositorio. Entonces, pues yo les recomiendo buscar en Google, siempre es más rápido y mejor. Bueno, no solamente podemos instalar dependencias, podemos instalar paquetes completos de frameworks o librerías con Composer. Un ejemplo muy común es, por ejemplo, el Symfony. Symfony es un framework de PHP muy completo y lo podemos instalar en lugar de, por ejemplo, bajar el paquete desde su página, podemos instalar y crear nuestro proyecto desde Composer. ¿Cómo se ejecuta? Composer, y hay un comando especial que se llama Create Project, y después, si se dan cuenta, es el nombre del vendor y el nombre del paquete. Lo último es solamente cómo le van a llamar a su proyecto. Estos ejemplos están copiados y pegados directamente de las páginas oficiales, entonces no se preocupen mucho en apuntarlos. El otro ejemplo, por ejemplo, es Laravel. Laravel igual es un software, es un framework muy popular y también lo puedes instalar directamente con Composer. ¿Cómo? Con este comando ahí. Sí. Prefer this es un comando que básicamente le indica a Composer que se lo diga al vendor qué distribución es preferible para instalar. Entonces, yo creo que lo tienes que, en todo caso, configurar. Si tú quieres ese comando como vendor, lo puedes configurar desde tu repositorio. Es la siguiente. Bueno, ahora sí, a Drupal, que de todos modos son un par de diapositivas, no es mucho. Otro ejemplo de cómo usar Composer para instalar un software o un paquete, un framework en Drupal. No hay, digamos, una forma oficial, pero sí hay una forma recomendada. La forma recomendada es utilizar un proyecto en GitHub que está como Drupal Project, es un template de cómo usar Composer en Drupal. Drupal está hecho de un poco forma diferente que otros frameworks o CMS. Así que si tú quieres usar, por ejemplo, Composer dentro de Drupal, te vas a encontrar un poquito de problemas, entonces es mejor usar un template como el que usa. Entonces es un JSON configurado especialmente para ese tipo de software. ¿Cómo lo instalamos? Igual, Composer, Create Project, después el vendor, Drupal Composer, el nombre y la versión y a dónde lo queremos instalar. Esto igual son opciones definidas que van directamente al proyecto. Ahora, ya instalamos, lo que les crea en todo caso esta instalación de Composer es una instalación limpia de Drupal, donde no hay nada de información ni nada de la base de datos. Entonces, cuando ustedes tratan de ingresar al sitio, lo que les va a aparecer es el instalador. ¿Sí? Entonces, es una forma muy rápida y práctica de poner un sistema Drupal en sus máquinas. Bueno, supongamos que ustedes ya instalaron Drupal. En Drupal, aunque viene configurado con un montón de módulos y configuraciones que ustedes pueden hacer uso de ellos, pues normalmente uno usa módulos aparte. ¿Cómo se instalan los módulos? En Drupal, por ejemplo, teníamos la opción de instalarlos directamente, bajar el zip y ponerlo en nuestra carpeta especial de módulos, o utilizando alguna otra herramienta como Drush. En Composer, si utilizamos Drupal con el template que les puse, lo único que tenemos que hacer es ejecutar Composer, require y el nombre del módulo. Drupal es el nombre del vendor. Les comentaba que este template de Composer es un poquito más especial en general que con las demás, donde, por ejemplo, aquí se puede ver un ejemplo que el vendor siempre va a ser Drupal si tú quieres bajar un módulo que esté hospedado en la página que esté referenciado en la página de Drupal. En este caso estamos instalando un módulo que se llama Devel,
y que es especial pues, para desarrolladores en nuestro entorno local. No solamente es para módulos, se pueden instalar dependencias, temas y pues básicamente. Y ya, ¿no? Algunos recursos para seguir pues, metiéndose más al tema, porque en realidad es muy extenso. Esta es digamos, una plática introductoria. El primer recurso es Drupal.org y hay una sección que se llama Using Composer, o sea, cómo usar Composer dentro de Drupal, que es donde ellos recomiendan usar el template que les comenté. Hay más recursos dentro de allí para, en todo caso, si ustedes quieren ir por otra vía, pero lo recomendable es lo que ellos recomiendan, ¿no? Porque está un poquito más soportado. Este es el template que les decía. Y por último, la documentación oficial de Composer, que aunque pueden usar un template especial definido para una distribución como Drupal, los comandos, configuraciones y aparte de Composer, pues siempre son las mismas, ¿no? ¿Y preguntas? ¿No? ¿Se entendió todo? Podemos hacer un examen y todo contesta. ¿No? Bueno, pues muchas gracias a nombre de la empresa WeKnow.